Perfecto. Estoy hablando con Martín Moreno, periodista, escritor, columnista del portal Sin embargo, autor de varios libros, y corrígeme Martín Sí. si me equivoco o me salto alguno. Aquí están los libros, dame un segundito. Dame un segundito. Bueno, escribí el libro sobre el caso Polet, lo que no se dijo, abuso del poder en Abuso México. del, Ajá, abuso del poder en México. ajá, sí, sí. El de Paulette, Polet, sí. una novela que se llama Día de Ira, Días de ira, así es, por la mano del padre, así es. y Abuso de poder. Abuso del Esos poder en son, México. esos son los libros que has publicado. No sé si haya alguno más. Sí, son 7 libros de investigación 7 libros. periodística, Los demonios del sindicalismo mexicano, 1 de julio 2018, en fin, son 7 libros de investigación periodística, Julio, y una novela que se llama, como bien dices, Días de ira, son 8 libros en total. Eh, en la actualidad, ¿trabajas solamente o contribuyes con el portal Sin embargo? Sí, ¿Algún otro medio donde se te encuentre? de momento nada más estoy escribiendo los miércoles cada semana desde hace 8 años en Sin embargo, en el diario digital Sin embargo, y sigo con mis libros. Los proyectos que tenía para el año pasado, Julio, bueno, pues por la pandemia tuvieron que posponerse para este año, pero en eso estamos también. Déjame preguntarte, antes de preguntarte sobre lo que leí, Sí, tu columna en Sin embargo, que me llamó la atención, decías, Calderón tenía más respaldo que AMLO, 6 de junio, viene voto de castigo. Antes de entrar en ese tema, y corrígeme si me equivoco, en relación a si tú en el anterior sexenio sufriste censura de el grupo Imagen del señor Pascal Beltrán, o estoy equivocado. A ver si me puedes explicar. no, bueno, realmente mi salida de radio se debió a que la estación en la que yo tenía mis programas de radio, Reporte 98.5, se mutó, se volvió estación musical. Yo ya tenía 12 años en el grupo y pues se me dio la opción de liquidarme, lo cual pues sí tomé esa opción. Yo salí de radio porque desapareció Reporte 98.5 y de Excelsior. Yo era columnista de Excelsior, duré como columnista 9 años, 9 años como columnista, y también escribía al mismo tiempo en Sin embargo, nada más que hubo una serie de modificaciones en Excelsior y se me pidió la columna. Como lo sabemos, Julio, pues los espacios son se pertenecen a los dueños de los medios, a los dueños de los periódicos. Se me pidió, pero yo seguí trabajando en Grupo Imagen en radio. Ok, entonces no hubo censura, No. prácticamente por razones diferentes a la censura, tú saliste de ese programa o de esa empresa. Así es, porque yo cuando dejo de escribir en Excelsior, Julio, todavía seguí en radio un par de años más, hasta que desapareció Reporte 98, el Reporte 98.5 FM, que mutó en estación musical. Hasta la fecha me parece que sigue siendo estación musical. Ok, qué excelente. Déjame preguntarte, ¿tú en qué aspecto o espectro de la ideología tú te ubicas? ¿En una persona de derecha, de centro, de izquierda, centro izquierda, centro derecha? ¿Cómo te consideras tú? Mira, he tratado de ser un periodista equilibrado. Como cualquier ciudadano tengo algunas preferencias electorales. No tengo preferencia por ninguna corriente política ni por ningún partido, no pertenezco a ningún partido. Como periodista he buscado siempre el equilibrio, la objetividad. La realidad periodística me ha enseñado que no existe la objetividad, pero sí existe el equilibrio. Cuando Fox era presidente, como columnista de Excelsior, lo cuestioné fuerte. Cuando Calderón llegó a la presidencia, en mi libro Abuso del Poder en México, le dediqué un capítulo que se llama Calderón por dentro. Ahí lo pueden ver, cuestionando su estrategia anticrimen. Cuando llegó Peña Nieto, publiqué un libro íntegro sobre el gobierno de Peña Nieto, una radiografía que se llama El Derrumbe, retrato de un México fallido, donde se hace un análisis, por supuesto, por expertos, por analistas. Los periodistas no somos expertos en todos los temas.
sobre la cuestión de seguridad, de corrupción, la cuestión del abuso del poder por parte del gobierno de Peña Nieto y por supuesto lo mal que dejó al país en cuanto a algunos aspectos. Entonces, este libro, El Derrumbe, es un retrato del gobierno de Peña Nieto y con López Obrador he seguido la misma línea. Si critiqué en su momento a Fox, si critiqué en su momento a Calderón, si critiqué en su momento a Peña Nieto, no veo por qué a López Obrador no se le deba cuestionar. La tarea del periodista es cuestionar y criticar, investigar y comprobar, independientemente del presidente o del poder político que esté en turno en la presidencia. Escribes en tu más reciente columna, y Sí. corrígeme, es desde marzo 3, Calderón tenía más respaldo que AMLO. Sí, así es. 6 de junio viene voto de castigo. ¿Cuál es la premisa para quien nos está escuchando? Sí. ¿Por qué tú dices que Calderón tenía más respaldo y prácticamente que el actual gobierno y su partido, sus aliados, van a perder esa elección? Mira, la columna no es una cuestión en esta columna no es una cuestión de opinión, sino de lo que cree Martín Moreno, sino que es un ejercicio de aritmética electoral. Por ejemplo, cito la fuente en la columna, fuente consulta Mitofsky del 1 de marzo de 2021, Felipe Calderón al cierre del 9º trimestre de su mandato registraba 66% de respaldo popular. En comparación a otras encuestas era el promedio, Julio, era el promedio de aceptación en el 9º trimestre de Felipe Calderón, ya enfilado al 2009, un 65-66% de respaldo popular. Hoy, en promedio, consulta Mitofsky, le da a Andrés Manuel López Obrador 59%, es decir, estamos hablando de 7 puntos menos. Yo lo que le digo al lector es que no nos debe crear una falsa expectativa. El hecho de que un presidente esté siendo respaldado por la mayoría de los mexicanos. ¿Por qué? Porque una cosa es evaluar al presidente en turno, que es un ejercicio individual de poder, un ejercicio indivisible, y otro es juzgar el ejercicio de gobierno y del partido en el poder. Son dos espectros diferentes, son dos motivaciones, son dos entrañas diferentes cuando estás frente a la boleta electoral, Julio. Una cosa es decir, bueno, pues yo apoyo a Calderón en su momento, en el 2009, yo apoyo a López Obrador ahora porque pues me gusta cómo habla, me gusta cómo explica las cosas, me cae bien, en fin, son diferentes motivaciones. Pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es evaluar el resultado de la gestión de gobierno. A ti, gobierno, te voy a juzgar y te voy a evaluar de acuerdo a los resultados, porque en política y gobierno lo único que cuenta, Julio, son los resultados. Entonces, de ese respaldo, de esa popularidad que efectivamente Calderón tenía más que López Obrador en el 2009, pasamos a la evaluación de gobierno. ¿Y qué nos dice la evaluación de gobierno? En prácticamente, Julio, todas las encuestas, cuando te vas a los rubros de seguridad, de pandemia, de salud, de desarrollo social, de crecimiento, de inversión nacional y extranjera, en todos los rubros prácticamente, el gobierno de López Obrador sale muy mal parado, sale reprobado. A ti, López Obrador, apruebo tu forma, cómo te conduces, cómo hablas, lo que dices, cómo lo dices, pero otra cosa es evalúa tu gobierno y los resultados son pésimos. En el aspecto económico, la pandemia no solamente, Julio, reventó a mayores proporciones la crisis económica en México. Esta crisis ya venía del 2019, cuando no había pandemia, habíamos registrado un crecimiento de -0. Llega la pandemia, pues la acaba de reventar, pero en la crisis en México, por tocar un solo rubro nada más, no reventó por la pandemia. La crisis económica en México revienta en 2019, cuando ya nos acercábamos a diciembre de 2019 sin pandemia, con un crecimiento de -0%. Entonces, respondiendo a tus dos preguntas en ambas vertientes, una cosa es presidente popular y respaldado, de acuerdo, pero otra cosa es te evalúo. Y ningún presidente en la historia ha aguantado una elección a favor con una crisis económica encima, Julio. El problema que tengo con esta columna que escribes, dices, mi solidaridad y apoyo a periodistas, columnistas, intelectuales atacados sistemáticamente desde Palacio Nacional. Sí. Pero si vamos a ver lo que dicen los datos duros, y aquí cito a los Reporteros Sin Frontera, en los últimos 2 años de gobierno, 19-20,
la libertad de expresión aumentó. Y no es una opinión mía. Sí, 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 no te entiendo, tienes Reporteros fuente. Sin Frontera. Entonces, ahí creo que, pues a lo mejor se puede o no gustar que el presidente cuestione, pero pues hay mayor libertad de expresión, y no lo digo yo, aunque coincido, que había con Peña Nieto y con Felipe Calderón. Hay que recordar que con Felipe Calderón Aristegui salió, no porque fuera un mal programa, sino por que Aristegui se atrevió a mencionar lo del problema del alcoholismo, solamente preguntó, y con Aristegui, con Peña también salió. Entonces ahí creo que, ahí sí, para mí, no hay ataque sistemático cuando una organización no mexicana internacional que mide la libertad de expresión dice que hay más libertad de expresión. Eso es un tema. Y dos, partes de una encuesta de Mitofsky. Y aquí el problema que yo veo en tomar como referencia a Mitofsky es que Mitofsky pues prácticamente no se le puede confiar nada. Es decir, partes de una información que no es confiable y das un diagnóstico o una visión de lo que puede pasar en las próximas elecciones, pero tu base es Mitofsky, y aquí lo que ha pasado, no nos vamos lejos, a la elección del 2018. AMLO tuvo 53%, números redondos. Mitofsky le daba 5 puntos menos. Anaya le daba 3 puntos más, y a José Meade, le daba 6 puntos. Entonces, si partimos de utilizando fuentes que no son confiables, pues creo que se derrumba un argumento cuando esa empresa Mitofsky ha fallado un sinfín de veces, lo mismo en el 2012. Los números le daban 6 puntos más a Peña al final. La elección salió mucho más cerrada. En el 2012 falló Mitofsky, en el 2018 falló Mitofsky. En Nuevo León daban por ganador al PRI, Mitofsky ganó el Bronco. Entonces aquí creo que no se puede argumentar si tú tomas esa base, que es pues muy mala, hay que decirlo, ¿no? Mira, lo primero, por supuesto que respeto lo de Reporteros Sin Fronteras, es una organización respetable, y cuando digo mi solidaridad y apoyo a periodistas, columnistas e intelectuales atacados sistemáticamente desde Palacio Nacional, a mí no me gusta que el presidente le diga perros a los periodistas, Julio. A mí no me gusta, porque si él quiere respeto, ese respeto se le debe ganar. A mí no me gusta que digan, les quité el bozal y comenzaron a morder. A mí no me gusta que el presidente de mi país me diga perro. En segundo lugar, son ataques sistemáticos cuando asusa a sus fanáticos al decir, yo no soy, pero pues si escriben contra mí, ya ven las consecuencias. Es un mensaje perverso para hostigar, y hasta que no pase algo realmente con un periodista físicamente, podrán estar contentos en Palacio Nacional. A mí no me gusta que me digan Pasquín inmundo en el caso de Reforma, o que esté perdiendo el tiempo el presidente ante tantos problemas que están hundiendo este país, ante problemas económicos, de pandemia, de pandemia fuera de control, de falta de vacunas. Es decir, Julio, hay 1000 problemas más urgentes como para que el presidente esté perdiendo el tiempo cuestionando o atacando a los medios de comunicación. El presidente tiene toda la libertad de decirlo, pero una cosa es cuestionar con inteligencia y otra cosa es atacar con la víscera. Y el presidente de México ha atacado a la prensa mexicana, y uno de cada tercer día hay un ataque a la prensa mexicana. Yo me pregunto si no tiene otros problemas más importantes López Obrador. Tiene derecho a cuestionar, sí, pero para él la única prensa valiente, y él lo ha dicho, la única prensa que ayuda, que está a favor de nosotros, pues es este medio, fulano y sutano. Hombre, pues qué bien, matraqueros hay en todos lados, matraqueros hay en todos lados. Entonces, para mí, la tarea es no aceptar esos ataques, no cuestionamientos, Julio, son dos cosas diferentes. Esos ataques del presidente de la República sistemáticos, porque cada semana hay ataques en contra de la prensa mexicana. Y respecto a Mitofsky, esos datos que das, bueno, en ese dato que das de 2018, yo he cuestionado a Mitofsky, mi último libro que se llama 1 de julio 2018, ahora te digo,
Es 1 de julio 2018. Ay, aquí está. Cambio radical o dictadura perfecta. Yo cuestiono también a Mitofsky, pero en el caso de la elección presidencial, si tú me hablas de 5 puntos, pues está en un rango cercano al margen de error. Cuando me hablas de 3 puntos, está en un rango cercano al margen de error. Es decir, no hay encuesta perfecta. Efectivamente, Julio, hay encuestas más certeras que otras. Por ejemplo, las encuestas promedio de Reforma son muy certeras en los últimos 12 años, desde el 2012, desde hace 9 años, han sido muy certeras las encuestas de Reforma. La encuesta de Mitofsky, particularmente sobre López Obrador en 2018, no erró. Hubo una diferencia más o menos de 5 o 6 puntos, como tú lo dices, pero daba como ganador a López Obrador. La consulta Mitofsky, ninguna consulta daba como ganador a Anaya o a Meade, ninguna, empezando por ahí, ninguna las daba. Donde había la diferencia, Julio, era en el margen de cercanía que tenían Meade o Anaya sobre López Obrador. Allí sí erraron muchas encuestas, pero ninguna encuesta le daba la presidencia a Anaya ni a José Antonio Meade. A López Obrador sí, la diferencia era cuántos puntos de ventaja le llevaba al segundo lugar más cercano, que en este caso en promedio siempre fue Ricardo Anaya. Entonces, en esa encuesta de 2018, Mitofsky quedó en un margen, digamos, aceptable, ¿no? El rango de error, el margen de error, se calcula que sea entre 3 o 4 puntos, dichos por los mismos encuestadores. Luego, entonces, si Mitofsky dijo que iban a ser, digamos, 47 o 48% de la votación para López Obrador y fue 52, bueno, me parece que es aceptable. He revisado yo las encuestas de Mitofsky. Mitofsky saca un parámetro de popularidad diario. Y este parámetro que yo estoy citando es el registrado la semana pasada al cumplirse el 9º trimestre de López Obrador. Entonces, veremos a final de cuentas, hay que tomar en cuenta que las encuestas son un retrato momentáneo, una fotografía de momento de la situación política y en particular, en este caso, del respaldo que recibe López Obrador. Viendo algunas otras encuestas, no me parece que Mitofsky esté tan despegada del índice de popularidad que tiene López Obrador. Para no entrar en argumentos sobre encuestas, pero 5 puntos menos le dio a López Obrador, le dio 3.23 más a Anaya y 6 puntos a José Antonio Meade. Sí. Le daba 22.5 y salió con 16. Creo que ese parámetro es muy, muy alto. Y lo mismo en el 2012. Y lo peor, y estoy seguro que hay más elecciones o encuestas donde Mitofsky ponía de ganador al PRI en Nuevo León. Ahí sí, ya no, yo creo que no se puede justificar, aunque ellos justifican siempre. Ganó al final el Bronco. No, y apabulló el Bronco con 50%. La única encuesta que se acercó y fue atinada en el caso del Bronco, ya que mencionas el caso, fue Reforma. Reforma dijo que el Bronco iba a ganar por 50% y si mal no recuerdo, ganó por 52 o 51%. Efectivamente, Mitofsky y algunas otras se iban inclusive a una elección a tercios, pero me parece que no hay encuestas malas ni buenas. Simple y sencillamente hay algunas que manejan mejor algunos enfoques, que manejan mejor algunas elecciones, que manejan mejor algunos temas, y en este caso concreto de la popularidad de López Obrador, me parece que Mitofsky no está tan desapegada del realmente el tipo de apoyo. Mira, te la pongo así muy fácil. La mayoría de las encuestas le daba un respaldo a López Obrador en febrero de 2019, la mayoría del 80%, un índice muy alto. Bueno, la mayoría de las encuestas coinciden en que ha caído aproximadamente en 20 puntos López Obrador de febrero a 2019 a febrero del 2021, febrero pasado. Luego entonces estamos hablando de una caída de 20 puntos que lo ubicaría en ese rango, en 60%, 58, 61%, es el rango más o menos en que han coincidido todas las elecciones. Y todas las encuestas respecto al grado de popularidad, al respaldo popular de López Obrador. Midiendo esos parámetros, a mí me parece que no está tan disparado ni para arriba ni para abajo esta medición de Mitofsky. Para finalizar este punto, sí. creo que sí. El problema es quién financia, quién paga las encuestas. Ese es otro tema. Históricamente ha estado ligado a Televisa,
PRI. Pero no quiero entretenerme en ese tema. Sí. La otra columna, esa sí me preocupó muy, creo que sí, ahí sí está preocupante utilizar información falsa. Sí. Y es que en el género de la opinión, pues se acostumbra mucho a que como es una opinión y a la libertad de opinión, a escribir cosas falsas. Y en esa columna a la que me refiero es la de que dices tú, las dudas, AMLO realmente tiene coronavirus, y empiezas, primero citas a Luis Estrada, ex asesor panista, cercano al PAN de toda la vida, que está metido él y su empresa en la estafa maestra. Su empresa Spin recibió contratos de la Sedatu y de Cedesol en la época de Rosario Robles, en esa triangulación de recursos Quintana Roo, Hidalgo, Sonora. O sea, su empresa, este personaje sin autoridad moral, por supuesto que tiene intereses políticos, y citar a alguien así con esos intereses políticos, pues de entrada no es muy confiable. Luego citas a Darío Celis, que es el inventor, hay que decirlo, es el que inventó que el presidente se había vacunado. No hay evidencia alguna por ningún lado donde se pueda probar que el actual presidente se vacunó. Lo que sí se puede probar es que Darío Celis es financiado, trabaja, ¿para quién? Para el rey del outsourcing. Entonces ahí, por supuesto que este señor se dedica a inventar, no de una vez, sino de varias veces, porque tienen una agenda. Entonces, tú citas, y gravemente, lo peor es Darío Celis, donde ya hasta la agencia AP desmintió que no había evidencia de que el presidente se había vacunado. Entonces, una columna que tú escribes con esas referencias, pues no puede tomarse con seriedad. Mira, Julio, yo esta columna la escribí el 27 de enero. ¿Tienes alguna evidencia como periodista que López Obrador tuvo coronavirus? ¿Tú la tienes? ¿Verdad que no? Bueno, entonces mira, si no tienes una evidencia, pues entonces no puedes fiarte de la palabra de un presidente en turno, llámese como se llame. Los periodistas nos vamos a las pruebas, a los hechos, no a las conjeturas ni a las opiniones. Punto número 1. Tú, Julio, ni nadie tiene una prueba de que López Obrador haya tenido coronavirus. Muchos primeros ministros, muchos jefes de Estado han dicho, tengo coronavirus, aquí está la prueba, señores, que no es ofender a nadie, ni mucho menos. Mucha gente sale y dice, tengo coronavirus, aquí está la prueba. Yo lo que cuestiono es por qué el presidente no mostró la prueba de coronavirus positivo. Tú dices, no hay una prueba que diga que el presidente está mintiendo. Yo te digo, ¿tú tienes alguna prueba de que tuvo coronavirus? Hasta hoy, a las 4 de la tarde con 25 minutos del 8 de marzo de 2021, no tenemos una prueba de que López Obrador haya tenido coronavirus, ni una prueba, y es tan sencillo como mostrar un examen. Punto número 2, lo de Luis Estrada me parece que son mediciones muy precisas, y de su pasado, bueno, pues yo no te voy a responder, Julio, porque imagínate, si nos ponemos a escarbar del pasado de todos, pues esto va a ser un cuento de nunca acabar. Y lo de Darío Celis, yo no le vi ninguna aclaración de parte de la Presidencia de la República. Y la columna de Darío Celis, de hecho, es desde diciembre. La columna de Darío Celis me parece que es hasta desde diciembre del año pasado. Entonces, bueno, punto número 1, lo de Luis Estrada, bueno, pues me parece que sus informaciones no han sido refutadas por Palacio Nacional. Acaba de publicar que el presidente ha dicho 4,100 y pico de mentiras, y Palacio Nacional no dijo nada. Sabemos que el presidente miente mucho, es un gobierno y un presidente con un patrón de conducta de muchas mentiras. Ya se domó la pandemia, ya aplanamos la curva, ya compramos todas las vacunas, ya compramos 120 millones de vacunas. ¿Tú les crees, Julio? Estoy hablando con Martín Moreno Durán, periodista, escritor, columnista de Sin embargo y autor de varios libros. Creo que sí es importante en hacer referencia a quienes tú citas, porque por eso los estoy citando. Si tienes citas de personas que tienen intereses políticos,
pues van a escribir y decir mil y unas cosas, no puede confiarse de entrada en sus afirmaciones, sus estudios. Hay que recordar que Luis Estrada, su encuestadora, él está asociado con un personaje que fue favorecido por la famosa la estafa maestra. Exvocera. La exvocera de Felipe Calderón. Alejandra Sota. Alejandra Sota. Ok. Su socio recibió contratos directos en el gobierno panista de Felipe Calderón, gracias ¿a qué? A su amistad con Alejandra Sota. Entonces, si tú empiezas a excavar y ver qué hay detrás, porque siempre hay que seguir el dinero, sí. ¿Qué intereses políticos los mueve? ¿No tiene intereses políticos el señor Estrada? Por supuesto que sí, está cercanísimo a la ala panista que les iba muy bien. Y no se puede ignorar esos datos porque pues no hay que ser ingenuos, no hay que creer que no hay intereses y que no hay dinero. Entonces, ese solo dato de que fue socio, es socio hoy día de ese señor que recibió contratos en el gobierno Calderón, para mí lo descalifica. 2, metido en la estafa maestra. Y no es una afirmación, salió en el mismo Reforma, que su empresa, y ahí están los documentos públicos de la Auditoría Federal, donde su empresa está metida en esa triangulación. No es un dineral, pero sí está metido. Yo no voy a defender a nadie, por supuesto, cada quien que se defienda como puede, ¿no? Pudiera pensar que, por ejemplo, te molesta a ti que se cuestione a López Obrador porque tú estás a favor de Andrés Manuel, pudiera pensarse. Yo no digo que sea así, pero pudiera pensarse eso, ¿no? Si vamos a suposiciones, a mí me interesa el dato de Luis Estrada, director de la consultora SPIN. Ese es el dato que me interesa. Y ese dato de las 43,000 mentiras del presidente no la ha desmentido el propio Palacio Nacional. Yo no digo que nadie tenga intereses políticos, puede ser que sí estés diciendo la verdad, puede ser que no lo sé, pero a mí lo que me interesa es el dato que está dando Luis Estrada en su calidad de director de la consultora SPIN. El presidente de México ha mentido en 43,000 ocasiones y ese dato durísimo, ese dato duro, ese dato contundente no ha sido desmentido por Palacio Nacional, Julio. Entonces yo creo que más que preocuparnos por la situación de Luis Estrada y que si Darío Celis y todo, yo creo que hay que preocuparnos hacia dónde va el país, Julio. Pemex ha perdido $1 billón en este gobierno, 1 billón con B de burro, 1 billón de pesos, hay 7 millones de desempleados, se han cancelado inversiones. A mí me ocupa más otros problemas mucho más importantes para mí, que son el desempleo, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, las mentiras que dice el presidente, todos los proyectos que se han cancelado, a que Luis Estrada, bueno, sea de afiliación o no panista. Francamente, Julio, en una escala de valores de importancia, pues francamente, Julio, yo te dejo a ti la labor de investigar a Luis Estrada, yo me quedo con otros problemas mucho más graves, como es la vacunación, la pandemia, los muertos, en fin. Y lo de Darío Celis, él es un columnista al que yo cito, y si Palacio Nacional no lo desmintió, bueno, Julio, si lo hubieran desmentido, por supuesto que yo no agarro ese dato. ¿Por qué? Porque ya se desmintió, pero mientras Palacio Nacional no desmienta la información, bueno, pues de alguna manera hay que tomarla en cuenta. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó esa información de Darío Celis. Bueno, mira, yo no la vi, pero bueno, me parece que aquí el indicado era Palacio Nacional porque le están diciendo mentiroso al presidente. Yo no sé por qué tendría que meterse Relaciones Exteriores en esto, en desmentir las mentiras de un presidente. Voy a checarlo porque francamente no le veo ninguna coherencia a lo que me estás diciendo de que Relaciones Exteriores lo desmintió. En todo caso sería el vocero o la propia presidencia de la República, porque están hablando de las mentiras del presidente, pero bueno, no me checa mucho que Relaciones Exteriores lo haya desmentido, pero a final de cuentas no lo desmintió Palacio Nacional. Déjeme explicar por qué Relaciones Exteriores, porque él decía que desde Relaciones Exteriores es donde se había aplicado la vacuna CanSino de China. Es por eso que Relaciones Exteriores negó. Ok. Ahí está el registro. Pues mira, como periodista no tengo ninguna prueba de que López Obrador haya tenido coronavirus. Y cuando un personaje público o un político miente con tanta frecuencia, y ya te di ejemplos de mentiras así de bote pronto, cuando un personaje público miente con tanta frecuencia, no le crees. Si tu hijo
adolescente se la pasa mintiéndote, Julio, miente y miente y miente, y su patrón de conducta es la mentira, va a llegar el momento en que no le crees. El presidente de México, que ha mentido tanto, dice, tengo coronavirus, muéstrame que tienes coronavirus. Entonces aquí la pregunta no es, demuéstrame que no tienes, no, tienes coronavirus, demuéstrame que sí lo tienes, porque si no pongo en tela de juicio tu afirmación. No tenemos como periodistas, ni como mexicanos, ni como ciudadanos, ni una sola prueba de que el presidente haya tenido coronavirus. Ni una. Bajo esa premisa, bajo esa táctica, me recuerda a Trump cuando no era presidente, antes de que era presidente. Él decía que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. Y pasó mucho tiempo, y yo creo que, si no me equivoco, no hace mucho, pero no, aquí no estoy tan seguro, pero mucho tiempo pasó en que Barack Obama no dijo nada. El que significa que Trump decía que Barack Obama no era, no era ciudadano americano, que había nacido en África, y Barack Obama nunca presentó el acta de nacimiento, no lo da como un hecho. El que alguien diga algo y la otra parte no lo contrarreplique o lo desmienta, no es en automático que se vuelve una verdad. Si yo digo, a ver, demuéstrame que Calderón no asiste a Alcohólicos Anónimos. Yo nunca he visto ese certificado, entonces, por lo tanto, sí está en Alcohólicos Anónimos. Creo que hay que mostrar documentos, datos duros. El señor Darío Celis no presentó ninguna prueba. Mira, lo de Darío, pues, coméntaselo a él, ¿no? Yo no estoy aquí para defender a nadie, coméntaselo a Darío. Yo lo estoy tomando como referencia, ¿no? Y los ejemplos que tú me pones, pues son bastante chabacanos, ¿no? No embonan en esto, ¿no? El presidente de México dice, tengo coronavirus, muestre usted la prueba. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque es un presidente que ha recurrido a mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces, francamente, yo como periodista no le creo, Julio. ¿Tú le crees a López Obrador todo lo que dice? Te pregunto. ¿Tú le crees todo lo que dice? Por supuesto que no. Pues entonces, empecemos por ahí, entonces. Empecemos por ahí, que no es un presidente creíble y tú me lo estás aceptando. Entonces, como periodista digo, muéstrame que tienes coronavirus. Además, Julio, no había ningún secreto. Aquí está el resultado del examen del presidente, tiene coronavirus, perfecto, que se mejore, que se guarde, que se mejore, y se acabó el asunto. Es muy sencillo, es tan sencillo como eso. Entonces, no puedes creerle a alguien que miente sistemáticamente. ¿Algún otro tema, Julio? Así como no puedo creer en todo lo que dice el gobierno, trátese de ningún gobierno, tampoco puedo creer lo que dice Luis Estrada, Darío Celis, porque basen de información que no está respaldada y no es que yo sea algo personal contra Luis Estrada, Darío Celis. No lo tomo así. O Mitofsky, es porque tú partes de un diagnóstico equivocado. Si tu fuente, si tu base de datos, Mitofsky, no tiene la credibilidad, si Darío Celis no tiene la credibilidad, si Luis Estrada tampoco tiene la credibilidad, pues no puede ser serio un argumento cuando tus fuentes pues no resisten, no pasan la prueba. Mira, no tienen credibilidad para ti, Julio. No tienen credibilidad para ti, pero tal vez para cientos de miles no, tal vez para cientos de miles sí tienen credibilidad. El trabajo de Consultor Espina ya está, y sería cosa de que tú te metieras allí a cuestionar a Luis Estrada y que cuestionaras a Darío Celis y que entrevistaras a Roy Campos para que les cuestionaras esa falta de credibilidad. Para mí sí son bases confiables cuando son bases que están tomadas de metodologías y de encuestas. Entonces yo estoy citando esas fuentes. ¿Por qué? Porque son fuentes que frecuentemente utilizo y si para ti no tienen ninguna confiabilidad, lo cual respeto y bueno, es tu punto de vista, bueno, para mí sí lo tuvieron en este punto en este tema. Para Julio Roa no hay confiabilidad en ellos. Bueno, para Martín Moreno Durán sí la tienen en este punto y que sea el lector el que lo juzgue, ¿no? Así de sencillo. Estoy hablando con Martín Moreno Durán. Martín Moreno Durán. Tengo que hacer énfasis en que eres Martín Moreno Durán porque te confunden con Yo no me llamo Pancho. Periodista, escritor, columnista de Sin embargo, autor de varios libros, entre ellos Abuso de Poder, Por la mano del padre, Paulette, El derrumbe.
otro tema, no otro tema, en la misma sintonía de tus columnas, sin embargo, escribes una columna que se llama Andrés Hugo Chávez López Obrador. Y antes de irme a esa columna, entonces, ¿tú crees, sinceramente, que López Obrador no tuvo coronavirus, que todo fue un invento? Yo lo que estoy diciendo en la columna, y ahí lo pongo, es que hay dudas de que haya tenido coronavirus porque no lo ha comprobado. Eso es todo. Ok. En este argumento, en esta columna, Andrés Hugo Chávez López Obrador, que tú escribiste, y en otra que tú también escribiste sobre el presidente ya no escucha. Sí. Y es lo que tengo problemas con fuentes cercanas, me contaron, me dijeron, y en esta columna del presidente ya no escucha, pues prácticamente es un rumor, y vuelvo a lo mismo, no hay evidencia de que ya no escuche. Prácticamente tú no sé si lo inventas o lo escuchaste de alguien más, pero dices, lo dicen de manera coincidente algunos de los que han renunciado. Sí. ¿Quiénes? Sí, lo ha dicho el exsecretario de Hacienda, lo ha dicho el exdirector del IMSS. Julio, digo, yo no sé si nada más escuchas tú las mañaneras, pero hay que leer todo el contexto, Julio. Lo ha dicho el exsecretario de Hacienda y ahorita pues sería una entrevista interminable. Te tengo que dejar en un par de minutos porque tengo un texto que entregar antes de las 5 de la tarde. Son renuncias, son textos que lo han explicado públicamente quienes han trabajado con López Obrador. Ahí está el caso del exsecretario de Hacienda, ahí está el caso del exdirector del IMSS y algunas fuentes que me lo han dicho, que por supuesto me han dicho, no puedes dar mi nombre y por eso tú lo sabes mejor que nadie, me reservo la identidad de mi fuente. Pero mira, si tú consideras que no son confiables o algo así, bueno, mucha gente sí las considera confiables. No soy la columna de las columnas más leídas, sin embargo, desde hace 8 años, mucha gente sí las considerará confiables, otras no los considerarán confiables. Yo no escribo, Julio, para quedar bien con nadie, ¿eh? Yo no escribo para quedar bien con nadie, yo no escribo para agradarle a nadie. Allí están mis columnas y puedes revisar las columnas del sexenio pasado también con Peña Nieto. Cuestionándolo, dándole cifras, y he tratado de mantener esa línea porque, te repito, no tendría por qué ser de otra manera no cuestionar a López Obrador. Si quieres, cuando haya más tiempo, Julio, porque te tengo que dejar y revisamos todas mis columnas si quieres, porque ahorita pues ya francamente siento que estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Yo no estoy aquí para convencerte, Julio. Yo no estoy aquí para convencerte, simplemente te estoy diciendo que trato de sustentar bien mis columnas y que no todo es información oficial. Hay que salir un poquito del radar de las mañaneras para ver toda la información integral, leer varias fuentes, leer varios vasos comunicantes en la información y tratar de tener un aspecto más completo, Julio. Mis columnas le gustarán a algunos, no le gustarán a otros. Bueno, pues ese es el punto también, ¿no? Despertar polémica para que no todos crean que tú tienes la razón. No escribo ni para darle gusto a nadie, ni para que todos digan tiene razón Martín Moreno Durán. No, sencillamente son mis columnas y bueno, si tú crees que vale la pena el texto, agradezco la lectura. Si no crees que vale la pena, también agradezco la lectura. Antes de que te vayas, Julio, porque ya me colgué del tiempo. Dices, López Obrador es un presidente que a las 8 de la noche puntual se encierra. Así es. Esto prácticamente es una novela. No es una... ¿Dónde está tu evidencia de que a las 8 se encierra? Julio, me lo dijeron personas que saben perfectamente cuáles son los horarios de López Obrador, pero que no las puedo citar. Así de sencillo. No las puedo citar, pero el presidente de la República se mete a su alcoba, a su recámara a las 8 de la noche y el mundo se cerró, con excepciones de cuando haya alguna cena de Estado o cuando le pasó la charola a los empresarios, ¿te acuerdas, no? Cuando le pasó la charola a los empresarios para rifar un avión que no había rifa ni había avión y le pasó la charola a los empresarios que les dio tamalitos, ¿recuerdas, no? Cuando dio esa cena, bueno, pues sí tuvo que salir, pero él a las 8 de la noche se desconecta, tal vez sea porque pues tiene que levantarse muy temprano o porque a esa hora pues ya está fastidiado, no lo sé. A las 8 de la noche se encierra López Obrador en su recámara, en su habitación y se acabó. Y es una fuente que me lo dice. Fuentes cercanas a presidencia. Según gentes que conocen el tema.
Julio, según te mando un abrazo, reconozco tu trabajo, Julio, gracias por esta charla y cuantas veces quieras hablamos sin ningún problema, pero estar versando sobre mis columnas, francamente, Julio, yo puesto, yo no tengo ningún problema, pero pues yo creo que mejor dejemos que la gente las lea y bueno, que diga, me gusta Martín Moreno Durán o no me gusta y pues, se acabó, ¿no? Digo, a final de cuentas, tú como periodista le gustarás a mucha gente, no le gustarás a mucha gente, bueno, pues ese es el dilema del periodista, ¿no? No estamos para agradarle a toda la gente. Te mando un abrazo muy afectuoso, Julio. Déjame para decirte, a ver, para finalizar, no es cuestión de gustos personales. Uno, yo no veo las mañaneras. El único día que he visto las mañaneras fue el día de hoy y no fue completa, pero yo las evito. No es mi fuente de información. No hay que evitarlas, son parte del espectro político de México. No hay que evitarlas. Y si no las estás viendo, pues cometes, me parece un error, porque como periodistas hay que ver todo. No, sí, pero mi interés periodístico es más allá de la información del gobierno. Mi interés periodístico siempre ha sido, no de ayer, no de antier, y tú lo sabes bien, es la relación que hay detrás del periodismo. Y por eso es que me interesaba mucho platicar contigo. Y ya te respondí. Y la manera en que, pues si tus fuentes son no confiables, pues se cae el argumento. No confiables para ti, Julio, no confiables para ti. No confiables para ti. O sea, no confiables para Julio Roa. No puedes generalizar. Quien generaliza llega al error. No confiables para ti, Julio. No, por supuesto que no todas, pero yo te di casos concretos con argumentos de por qué no eran confiables. Pero el fin no es Julio, te noto muy preocupado por mis columnas. Vamos a preocuparnos por los problemas porque este país está muy mal. Se está hundiendo este país, Julio. Hay problemas más importantes, hay problemas 1000 veces más importantes que cuestionar una fuente o no. Para mí sí son válidas esas fuentes, bueno, pero yo creo que como periodistas hay que cuestionar otras cosas. Lo que pasa es que mi nicho es seguir el periodismo. Tú sabes muy bien, y ya finalmente respóndeme. Sí. Dices que no hay, que te solidarizas con los periodistas. Sí. ¿Qué opinas de los 8,000 millones de pesos que hay menos ahorro a medios? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estarán enojados los medios porque ya no reciben 8,000 millones de pesos menos en 2020? Pues mira, en el 2019. De esas cifras hay que verlos porque pues yo veo que se le sigue, por ejemplo, a La Jornada se le han dado 250 millones de pesos. Por supuesto, entonces, pero te estoy dando datos oficiales. Y yo también te estoy dando datos oficiales. Yo no sé si los medios estén enojados. Yo lo que sí sé, Julio, a eso tendrías que preguntárselo a los dueños o a los directores de cada medio. Lo que sí sé es que la prensa crítica, la prensa que cuestiona, debe cuestionar al presidente en turno, llámese como se llame, sea del partido que sea, sin ningún distingo, Julio, porque aprende una cosa. Los políticos se van, Julio, los presidentes se van, y los periodistas nos quedamos. Y el periodismo crítico siempre será bienvenido y obligatorio para cualquier democracia. Ahora sí te mando un abrazo, Julio. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, Martín. Hasta luego. Saludos. Cuídate.